¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Divina Comedia. Y siempre cuando se acerca el fin de año uno lleva reflexiones y empieza a analizar la memoria de balance, que la proyección del 2014. No es mi estilo ese. Me aburre pensar en el balance y me aburre pensar en lo que va a venir. Pero bueno, hay gente que le encanta hacerlo. No es mi caso. Sí puedo decir dos cosas, dos grandes hechos que se han producido este año. Algunos pueden decir hay 10, después va a salir la revista Gente con los 50, Clarín va a hacer lo suyo, los amigos del Diario de la Capital van a definir sus notables. Bueno, cada uno va a hacer lo suyo. Para mí lo más importante son dos cosas, que van como un yin y un yang. Van por distintos caminos. El hecho más importante del año 2013 es la aparición de algo que no es más difícil que ver al cometa Halley, que dentro de 500 años se va a recordar, que es el sucesor del obispo de Roma que nació acá, en Argentina. Estamos hablando de el Papa Francisco. A ver. Cuando uno estudia el manual de historia, ve que se cruza el obispo de Roma a negociar con Atila. Digo, vos ves a los distintos papas que han sido protagonistas en la historia de la humanidad. Bueno, en esa lista hay un argentino. O sea, es más fácil ver, insisto, el cometa Halley que ver esto. Nuestra generación ha visto esto. El otro tema tremendo es el narcotráfico. El narcotráfico disputando con el Estado el territorio, organizando bandas delictivas para tomar por asalto a la sociedad o desestabilizarla. Y sus distintos actores. Alguien pensará, hace 4 décadas o 5 décadas, ya en la década de 60 se empezaba a hablar de este tema, parecía un hecho marginal. O cuando mis padres fueron a ver la película El Padrino, esa disputa en El Padrino 1, decir, bueno, qué lejos que está. 4 décadas después, El Padrino 1 parece el cuento de Heidi, parece la saga de Heidi, y no precisamente una saga mafiosa, al lado de lo que estamos viendo en la ciudad de Rosario por estas horas, en la provincia de Santa Fe, y lo que hemos visto en Córdoba también en las últimas horas, con policías autoacuartelados y un desastre. Digo, es una revolución cultural lo que resuelve esto, es gendarmería, son los distintos actores, nadie tiene la fórmula, pero el narcotráfico se ha apoderado de las calles y es hora de encontrarle un camino. Se le está haciendo muy difícil a la militancia honesta caminar los barrios en la ciudad de Rosario. Están apretando a la gente en los clubes, revólver en manos para desalojarlos. Si nosotros no hacemos nada con esto, olvídate. Bueno, hago un punto y aparte y presento al primer invitado del programa, mi amigo, tiene problema que es leproso, pero bueno, sabemos convivir mutuamente, más allá de las bromas. Jefe de la sección política del Diario de la Capital, Mauricio Marona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Problema ninguno, porque somos los campeones actuales del fútbol argentino. Muy bien. En ese sentido, problema ninguno. Sus campeones, porque el último perdieron con Vélez. No, el último campeón es Vélez. Es una disquisición. Siempre bromamos con eso. Qué lindo que es poder embromar. Siempre digo con los invitados, nosotros jugábamos. Terminamos en la agresión, la violencia, que pareciera que los argentinos estamos apasionados por el desenlace violento y por la locura. ¿Vos cómo estás viviendo como periodista este nivel de locura? A ver, lo de Córdoba pasó lejos, lo de Rosario afortunadamente se paró a término. Digo, ¿cómo se vive este nivel de locura en una redacción en estos momentos? Y a mí me parece que, digamos, vos decías bien, la cuestión del narcotráfico es como una inmensa tortuga que se le escapó a todos, a todos los gobiernos, a todas las autoridades, a los estados, el narcotráfico es una realidad que está que se instaló, que llegó para quedarse y que me parece que debe ser combativa de manera diferente a la que se viene haciendo ahora. Es decir,
ha sobrepasado a las estructuras policiales, las ha cooptado en muchos casos, se ha metido en los barrios, ha reemplazado lo que vos decías, el trabajo militante, la contención que se daba desde la política en algunos barrios no está más. ¿Te acordás que es la gran crítica que se hacía desde algunos sectores iluminados a la política era los punteros, ¿te acordás? Los varones del conurbano Claro. en provincia de Buenos Aires? Hoy eso es un juego de niños O comparado. sea, la manzanera, como con Manzanera, desdén. Con desdén. Bueno, hoy en vez de manzanera hay dealers o jefes de Está el dealers. soldadito, el oficial. Entonces es muy difícil, es decir, cómo lográs que las policías, porque hablamos de la santafesina, la cordobesa, Buenos Aires me parece que está controlado de otra manera. Han ordenado un poquito. Claro, ¿cómo haces que esa gente vuelva a los sectores que están contaminados? Digo, no vamos a meter a todos en la bolsa, que vuelvan a cumplir una tarea del lado de la ley. ¿Cómo haces que los pibes que cobran 300, 400 pesos por día por hacer tareas de asistencia a los dealers, a los narcotraficantes, vuelvan a la escuela? ¿Cómo haces? Es decir, y eso es un debate que me parece que el periodismo no lo puede resolver. No. Pero bueno, habrá que establecer algún tipo de organización, de estructura que vaya por afuera de las policías provinciales, destinadas a combatir la venta de droga, para arrancar, digo, me parece. Y después hay un lumpenismo que es, a mí me parece, la gran característica de estos tiempos. Es decir, lo de Córdoba era lumpenismo, acompañado por estructuras en motos y demás, que me parece el dato saliente de los últimos años. Es decir, una cultura lumpen que no es una cuestión clasista. No. El lumpenismo es transversal. Es transversal. Siempre un hijo de rico descarriado, siempre. Pero está eso, la falta de apego a la norma, la falta de frenos inhibitorios. En Córdoba se vio claramente, es decir, no había 3.000 delincuentes. Había algunos delincuentes que salían, rompían, pero después gente que habitualmente se comporta de otra manera, rompe esos frenos inhibitorios y le parece fenómeno entrar y robarse un par de zapatillas. Vos fíjate que interesante lo que decís cuando hablas del lumpenaje. En otras épocas, el lumpenaje, y que traspasaba a todos los sectores sociales, sobre todo sectores medios y pudientes en algunos casos, se integraban a la patota, a la vieja patota, los civiles que se dedicaban a la represión asociados con las Fuerzas Armadas, lo integraban este lumpenaje, este sector social. Ha habido tal deterioro, y no estoy diciendo que pero esto es peor todavía. ¿Vos viste las asunciones en la Cámara de Diputados? A ver, sí. Yo creo que fue, es decir, el nivel de degradación también llega a la política. Juró gente, nuevos diputados, que en los 80, en los 90, jamás podrían haber accedido a una banca. Jamás. Ahora se les pone el sello a algunos de nueva política. La nueva política debería ser otra cosa. Claro. Entonces, a mí me parece que esa degradación que se ve en la sociedad cuando hay estallido, cuando hay episodio de narcotráfico, cuando hay violencia en el fútbol, viene de una cosa más global y más abarcativa que se da en todos los terrenos. Te quería invitar a hacer un análisis inductivo, digo, yendo de lo particular a lo general. Digo, y arranquemos de esta aldea chica, Rosario, que tiene una puja interna en estos momentos de estigmatización, según quienes defienden casi un cuarto de siglo de gestión, y bueno, los sectores opositores que están en contra del actual oficialismo, denuncian un agotamiento. Digo, ¿qué ves vos en la ciudad de Rosario en materia de debate político por estas horas? A mí me parece que ni Rosario fue la Barcelona que nos vendieron, ni es la Medellín que dicen otros, pero que hay una situación de pauperización
social que se ve, es decir, la cantidad de villas miseria que hay en la ciudad, la cantidad de gente que vive en las villas, es un caldo de cultivo para cualquier cosa, una situación, como te decía antes, que antes se canalizaba por las vías naturales. A mí me parece que hay lugares en donde el Estado no entra más, barrios donde el Estado no entra. La ambulancia, los bomberos, la policía. Eso es muy grave. Y hay una situación política paralelamente con ya más de 2 décadas de gobierno socialista. El socialismo además gobierna la provincia de Santa Fe. Creo que paga un costo por el paso del tiempo, porque se ha visto en las últimas elecciones a concejal, pero hay un escenario político en la ciudad de tanta fragmentación, de tan escasa vocación de poder, que para mí, a lo mejor es un error y me equivoco, eso le garantiza al socialismo seguir gobernando, aun cuando ha bajado todos los estándares respecto a la gestión. Pero hasta tanto y en cuanto no aparezca enfrente una alternativa sólida, es decir, vos la llave del consorcio no se la das a cualquiera. ¿No? Y esto es lo mismo. Este es un análisis que yo vengo siguiendo en tus columnas en el diario, en el cual es muy difícil, que hizo el justicialismo tumbando la ley de lemas aquí en la provincia de Santa Fe. Es muy difícil que un opositor pueda cambiar la historia del oficialismo. Hay una propensión hacia el oficialismo. Vos siempre te trabajás esa idea, tanto en el nivel municipal, provincial, como nacional. Y por eso ya te traslado de la ciudad de Rosario a la provincia de Santa Fe. Vos ves un esquema similar en la provincia de Santa Fe. Sí, a mí me parece que el esquema de los 3/3, es decir, Frente Progresista, Unión Pro, que en realidad Unión Pro en Santa Fe es un peronismo reciclado, que se ha ido hacia allí, que de los 2 últimos presidentes del PJ están en el PRO, Nicotra y Espinosi. Claro. Más el peronismo es una garantía de triunfo para el socialismo. El socialismo es lo que era el peronismo con la ley de lemas. Pragmático, 100% pragmático. Le dicen a los radicales, señores, para ustedes las comunas, para ustedes los escaños legislativos, pero el poder lo manejamos nosotros. El radicalismo, vaya a saber por qué, ha internalizado esta cuestión de ser segundo. Ojo, ha ido internas y le ha ido bien con Barletta, pero digamos, hay como un esquema de poder donde gobiernan los socialistas y los radicales comparten el poder. Eso es pragmatismo puro, y eso le alcanza para ganar. Vos me permitís una metáfora de barrio en esta charla que estamos teniendo. Yo me acuerdo en la escuela, teníamos, no voy a dar el apellido, pero teníamos uno que era grandote, pero era apocado, para definirlo de alguna forma. Y vamos, y tenía una fuerza. Hasta que un día se enojó. Un día se enojó y cambió la historia dentro del grado de esa persona. Sí. Radical me transmite esa idea, ¿no? De un gigante así fuerte, pero que no tiene idea de esa fuerza que tiene, ¿no? Fíjate lo de Cobos. Es decir, a mí me parece que todos vamos a coincidir que el único presidenciable que tiene el radicalismo es Cobos. Sí. Porque San no lo conoce el 90% de la población. Y cuando lo conoce, no sé. Porque no hay tiempo para instalarlo, porque no hay otro. Y sin embargo, la interna, los delegados al comité y qué sé yo qué, lo hicieron Cobos al margen de la presidencia del bloque de diputados. Con lo cual ahí hay otra interna. Ah, feroz. Feroz. Y el socialismo aprovecha de eso. El socialismo es una maquinita que aprovecha y va para adelante. Entonces ahora cuando hablamos de la sucesión de Bonfatti, hablamos de Wiener, hablamos de Lifchitz, hablamos de Galassi, pero no hablamos de ningún radical. Cuando tienen la mayoría de las intendencias, la mayoría de las presidencias comunales, tienen mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, y a la hora de la verdad, el peso específico del socialismo hace que los cargos más importantes sean para ellos. Ahora bien,
esa cuestión también alude a un pragmatismo, insisto en esto, que el peronismo ha dejado de tener. El peronismo tiene 11 subbloques en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a gobernar la provincia de esa manera? El peronismo perdió la ciudad de Santa Fe, desde el 70 que no gana Rosario, perdió Reconquista. Es decir, ¿cómo volvés a gobernar esta provincia en esta descomposición que tiene el peronismo? Entonces, con poquito al Frente Progresista le alcanza. Sí, es claro. Y cuando nos desplazamos, cruzamos, llegamos a San Nicolás y vamos avanzando por la autopista, que se llama todavía Pedro Eugenio Aramburu. Hace 10 años que hay un gobierno peronista y todavía se sigue llamando a Pedro Eugenio Aramburu, esa autopista. Llegamos, entramos por 9 de julio, doblamos un poquito y llegamos a Balcarce 50. Y allí, digo, el oficialismo sigue siendo la fuerza, quien tiene el bastión, y va a ser muy difícil que se lo saquen de aquí a 2 años. Sí, muy difícil. Yo veo un escenario de peronización de la sucesión que parte del propio gobierno. Es decir, lo que ha hecho Cristina no es otra cosa que decirle a los gobernadores: miren, señores, acá está uno de los suyos, vengan todos, vengan, acá está Capitanich, se fue Moreno, que era ese elemento representativo para todos, se fue a Valmedina, Capitanich les abre las puertas, y me parece que por ahí pasa el gran objetivo. Es decir, un presidente que en su salida, su tiempo de salida, no se recuesta en el peronismo, es un presidente que juega su futuro de una manera casi librada al azar. Mirá cómo terminó Menem. Claro. Me parece que Cristina en estos 2 últimos años dice, abro el juego, le abro el juego al peronismo, busco una gran interna, creo yo, a lo mejor sale todo al revés, una gran interna, una gran primaria, contengo, evito el salto con Garrocha hacia Massa. Fíjate que nadie habla de Massa hace 15 días. No, tuvo más prensa Simón que Massa. Y en consecuencia, bueno, eso tranquilizó, ordenó también a algunos peronistas santafesinos que estaban preocupados, diputados nacionales, que estaban en el Frente para la Victoria, pero que no hacen profesión de fe kirchnerista. No, pero se alinearon. La llegada de Capitanich ya hasta los hace empezar a recorrer la provincia, hablar de la gran interna que se viene, con lo cual creo que, el mensaje de Córdoba en algún punto también viene de ese lado, de la Sota. Estás renuente a venir a reafirmar la ficha de afiliación por Balcarce 50 y nos va a costar un poquito más mandarte los gendarmes. Y tardan. Más allá que ahí se cometió el primer furcio Capitanich, sí, ¿no? Sí. Capitanich lo conocemos, vos y yo hace mucho tiempo que estamos en periodismo político. Capitanich es un típico producto de peronismo clásico. Alguien que ha estado con el menemismo, que se ha formado en la doctrina liberal. ¿Sí? Que es un gobernador que ha sido un peronista módico, con ningún relato, pero ha sido un tipo muy leal también a la presidenta de la Nación. Sí. Y la presidenta encontró en Capitanich la forma de encauzar al peronismo. Sí, y va a haber si hay una interna, será Scioli, que ha sido leal también, pero y si está todo adentro. Si la economía no explota, pues si la economía va al demonio, estamos hablando de otro escenario, de otras realidades. Los manuales dicen que el futuro presidente es peronista. Tiene 2 elementos a favor que se trabajan poco, la economía argentina, que está atada a Brasil. Brasil va a tener un incremento en la demanda interna a partir del Mundial y los Juegos Olímpicos. O sea, son inversiones pavorosas. España, los Juegos de Barcelona, sobre todo al Estado catalán, lo permitió catapultarse. Argentina es socia estratégica, pero en economía siempre puede haber una sorpresa. Mauricio, faltan algunos días cuando vean este programa. ¿Qué pronóstico hacés para el desenlace del campeonato? Campeonato? El campeonato. No, ningún pronóstico, no. Empieza otro torneo.
Empieza otro torneo. Sí, señor. Empieza otro torneo. De 2 fechas. Bueno, gracias por venir, te tenés que ir al diario. Gracias por venir, ha sido un gusto haberte tenido aquí. La gente de Anubis dice, mira, vamos a mandarle a Mauricio un presente para que lo compartas con tu familia, con Nochebuena. Pasen por aquí por Anubis. Para que voy a leer bien la tarjeta, porque yo soy un hombre que tiene un problema, que me olvido las cosas. Ceballos 1087, 1087. Pasen por Anubis y armen su caja para Navidad y Año Nuevo. Mauricio. Gracias a vos. Es de verdad, no es decorado. Sí, lo veo. Así que, bueno, nosotros terminamos este bloque, seguimos haciendo el programa, insisto, gracias por venir. Va a estar con nosotros Roxana Latorre, que nos va a dar desde el Senado una perspectiva que se va a concatenar con el análisis que hacía Mauricio.